En 1595 se publicó un libro llamado Lignum Vitae. En este aparecía una lista conocida como la Profecía de los Papas, atribuida a San Malaquías. Esto fue publicado por el monje benedictino francés Arnauld de Lyon. Según se sabe, dedicó este libro al rey de España Felipe II. Las profecías de San Malaquías son lemas en latín que corresponden, según este mismo libro, a 112 papas, iniciando con Celestino II, quien ocupó la silla de San Pedro en el siglo XII. Si resultara cierto que Malaquías escribió estos 112 lemas para los papas, resulta realmente sorprendente la exactitud de la mayoría de los lemas, particularmente los que van desde el mencionado Celestino II, en el siglo XII, hasta el Papa Clemente VIII, hacia finales del siglo XVI, principios del XVII. ¿Por qué después de esto empieza a variar? ¿Por qué ya no es tan preciso? Porque justamente ocurre después de la publicación del libro en 1595. León XI o León XI sería el primer papa al cual le corresponde el lema posterior a la publicación del libro, y desde ahí ya vienen lemas que no corresponden del todo o a los cuales hay que hacer una investigación rebuscada para hacerlo coincidir con el lema correspondiente. Esto hace dudar de la veracidad de este documento y se afirma casi con certeza que Arnauld de Lyon atribuyó este trabajo a Malaquías. Sin embargo, lo más probable es que él mismo o quizá un grupo de monjes benedictinos haya escrito estos lemas. La polémica persiste y seguramente así será en el futuro. En estos videos vamos a analizar algunos de estos lemas, dividiéndolos en los papas que van de 1143 a 1605 y después los posteriores a la publicación del libro. Vamos a ver cómo, insisto, se busca de forma incisiva hacer coincidir el lema con el papa correspondiente después de la publicación del libro. Vamos a llegar hasta el siglo XXI, en donde se da un fenómeno muy importante respecto a las profecías de San Malaquías y observaciones que han hecho sus estudiosos. ¿A qué me refiero? A que según esas profecías son justamente 112 papas los mencionados, porque según se cree, ese último papa de la lista, el número 112, será el último papa antes del fin del mundo o quizá del fin de la iglesia como la conocemos hasta hoy. Si así fuera, ese lema le corresponde al Papa Francisco, el Papa actual. Y créanme, hay mucha gente que asegura que esto es cierto y que Francisco es el último Papa. Pero no nos adelantemos tanto. Vamos primero a hablar brevemente sobre quién fue Malaquías, posteriormente San Malaquías, desde este extracto que hago del libro Historia Negra de los Papas de Javier García Blanco, en donde platica sobre este hombre. Malaquías, su nombre real era Malachi O'Morgair. Fue un monje irlandés que vivió en la primera mitad del siglo XII. Nació en la ciudad de Armagh y desde muy joven sintió la llamada del sacerdocio. Después de abandonarlo todo, convivió durante un tiempo junto a un anciano eremita llamado Ismar. San Malaquías en ese momento tenía 25 años. Desde aquel tiempo, el futuro santo dedicó todos sus esfuerzos a la evangelización de las zonas más humildes, hasta que a la edad de 30 años fue nombrado obispo de la ciudad de Down, más tarde arzobispo y por último recibió el cargo de primado de Irlanda, el puesto eclesiástico más alto que se podía ostentar en su país. Algún tiempo después, en 1139, decidió visitar la ciudad eterna y cuando se encontraba a mitad de camino en tierras de Francia, aprovechó para visitar el monasterio de Claraval, donde conoció a su fundador San Bernardo, con quien le uniría desde ese momento una gran amistad. Finalmente, durante un nuevo viaje, en 1148, unas fiebres le causaron la muerte mientras estaba en compañía de su amigo Bernardo.
Este escribiría algún tiempo después una hagiografía del monje irlandés Malachi Vita, la vida de Malaquías, en la cual se menciona las supuestas dotes de evidencia y otros portentos protagonizados por el monje. Este monje fue canonizado por el Papa Clemente III. Me gustaría añadir que en el siglo XVIII un monje benedictino e historiador francés llamado Don Mabillon publicó un documento que también fue adjudicado a San Malaquías. Este también trataba de una profecía, pero en lo particular sobre el país del cual era originario Malaquías, o sea, Irlanda. También, como suele ocurrir con todas las profecías, este documento ha sido discutido no solamente en cuanto a la profecía en sí, sino al origen del documento, ya que, como dije, se publicó hasta el siglo XVIII. No cabe duda que San Malaquías es un personaje que ha pasado a la historia particularmente por esas polémicas sobre los documentos. ¿Son reales? ¿Son apócrifos? No lo podremos saber, sin embargo, siempre será interesante analizar estas profecías atribuidas a San Malaquías. Regresando a los papas y a su lista de frases en latín, vamos a analizar algunas de ellas y ver cómo coincidían con cada uno de estos papas. En algunas ocasiones coincide con el nombre terrenal del papa, a veces con el escudo de armas y también con el lugar de origen, así como algún evento importante durante su papado. Ya decía yo, el primero de estos lemas le corresponde al Papa Celestino II. El lema en latín dice Ex Castro Tiberis, que significa del castillo del Tíber. Este Papa Celestino II nació en Città di Castello, a orillas del Tíber. El siguiente lema es Inimicus Expulsus. Este le correspondería al Papa Lucio II. El Papa Lucio II tuvo un breve papado de 1144 a 1145. Para poder entender este lema respecto al Papa, simplemente tendríamos que remitirnos a su nombre terrenal, Gerardo Caccianemici, y este apellido significa cazar enemigos. Así tendría que ver de alguna forma con este lema, Inimicus Expulsus, el enemigo expulsado. El siguiente papa, Eugenio III, tiene como frase Ex Magnitudine Montis, de la grandeza del monte. El apellido de Eugenio III fue Montemagnus y nació en el castillo de Gramonte. Estos son los primeros ejemplos de la lista de papas de las profecías de San Malaquías. Para el siguiente video estaré analizando papas trascendentes en la historia de la Iglesia Católica de la primera parte de esta lista, ya decía yo, antes de que se publique el libro, cuando estas frases en latín tienen mayor sentido. Por lo pronto, espero que les haya gustado esta primera parte sobre San Malaquías, y en los dos videos posteriores hablaremos ya de forma específica sobre las profecías y cómo las frases en latín corresponden o no a cada uno de estos papas. Yo soy el Dragón Literario, muchas gracias.